Bueno, comenzamos entonces. La sesión 1.5 en español va a comenzar Jorge Magás Molina, quien nos va a hablar de acción climática, desindustrialización, paisaje y patrimonio, conflictos, confluencias y controversias contemporáneas. Jorge es doctor arquitecto, integra el grupo de investigación de arquitectura, historia, ciudad y paisaje de la Universidad de Alcalá. Bienvenido, Jorge. Muy buenas tardes. Si me confirman que se ve la presentación a Sí, pantalla ok, completa, comienzo. correcto. Vale, fenomenal. Pues primero de todo, permítanme agradecer a los miembros y miembros del comité técnico, del comité científico de este evento, la oportunidad para presentar este trabajo, que al final lo que propone es una reflexión sobre el impacto del cambio climático o de las medidas de impacto de mitigación del cambio climático sobre el patrimonio y el paisaje industrial. En este caso, lo que les planteo es una parte de mi tesis doctoral centrada en la casuística que se plantea en este contexto, en estos temas, sobre todo en los países de economías desarrolladas. Y lo que les propongo traer para estos pequeños 10 minutos es conocer o profundizar el debate patrimonial suscitado en torno a las afecciones sobre el paisaje postindustrial y sobre todo la conservación del legado edificado contemporáneo derivados de la aplicación de medidas de acción climática en sus distintas facetas, tanto de mitigación como de prevención. Como ya les digo, sobre todo centrado en la casuística de las economías desarrolladas y que en el caso europeo se caracteriza sobre todo porque en las últimas décadas se ha producido un derribo sistemático de centrales térmicas. La metodología para este estudio plantea una revisión sistemática, tanto en lenguas latinas e inglés, sobre las políticas medioambientales, como aparecen en trabajos académicos, hemeroteca y literatura gris, pero sobre todo un amplio estudio documental de directrices administrativas y corporativas en materia de cultura y acción climática y el muestreo, identificación y mapeo de casos a lo largo del globo. Los resultados de este trabajo lo que evidencian es que las medidas exigidas por la acción climática, como ya les he adelantado, tienen no solo un impacto sociolaboral sobre las comunidades que habitan los territorios afectados por industrias contaminantes, sobre todo también en el plano cultural, en transformaciones en el territorio y el tejido edificado en distintas facetas. Es verdad que este proceso de transición ecológica ha incluido una noción novedosa o ha recuperado una noción que se presenta como novedosa, que es transición justa y que constituye un concepto integrador de desarrollo sostenible en el cual se incluye o se ampara el hecho de que organismos internacionales, como algunos de los que apoyan precisamente este evento, como es Climate Heritage Network, invitan o animan a atender y apoyar los valores y expresiones culturales de las comunidades afectadas, en las que precisamente podemos incluir o inscribir el legado arquitectónico de la industria contaminante dentro de estos programas de transición ecológica. Pero no solo hablamos de centrales térmicas. Los ámbitos afectados por la acción climática se extienden desde la industria energética a otras industrias contaminantes, pero también instalaciones hidráulicas obsoletas, el propio paisaje urbano del siglo XX afectado por un déficit de eficiencia energética, los frentes costeros y las áreas agrosilvícolas con una importante faceta de industrialización. Y estos territorios tienen distintos impactos o distintas afecciones por estas medidas de acción climática, ya sea en forma de desmantelamiento para una restauración ambiental o por la sustitución de nuevos equipamientos más eficientes o más ecológicos, su adaptación o transformación o la conservación y el reuso, que en este caso sería el aspecto que en términos patrimoniales podría ser, junto a la de la adaptación, las dos vías más adecuadas para una conservación de los distintos estratos del paisaje cultural. Sin embargo, lo que nos encontramos de esta revisión sistemática en distintos países de la atención a la dimensión patrimonial del itinerario verde, lo que nos encontramos es que precisamente estos inmuebles o estas áreas afectadas por las primeras medidas de mitigación del cambio climático están escasamente analizadas desde su faceta cultural.
lo cual a distintas escalas en las comunidades afectadas por estos cierres, lo que despierta es una creciente controversia y también una progresiva sensibilidad patrimonial de estas localidades y de estas sociedades para la protección de elementos que, si bien están asociados a una industria contaminante, se identifican como hitos culturales de estos territorios. Sin embargo, en términos de gestión patrimonial, estas grandes instalaciones presentan no solo costes de descontaminación y rehabilitación, pero también factores de mantenimiento que condicionan figuras de protección legal que eventualmente podrían facilitar precisamente su conservación, pero también hay importantes intereses inmobiliarios e industriales, tanto en áreas costeras como en áreas de interior, en las cuales estas instalaciones son susceptibles de sustitución por nuevas instalaciones energéticas. Pero es precisamente esta escasa atención administrativa, la faceta cultural, la que agrava las tensiones a los procesos de transición ecológica que se pueden identificar, sobre todo en países del sur europeo, lastrados por la crisis económica global de las décadas anteriores, y lleva a una frontera difusa entre lo que es estrictamente el debate patrimonial científico sobre la conservación de los testimonios de la cultura industrial y se ve contaminado por la polémica anticientífica suscitada tanto por el cierre de las centrales térmicas y las presas en desuso, como otros intereses ideológicos asociados a la autosuficiencia energética. Sin embargo, si analizamos la práctica disciplinar de los estudios de patrimonio industrial, lo que se aprecia es que en realidad el reconocimiento del patrimonio industrial surge como una conciencia ambiental que demanda precisamente la descontaminación y la revalorización de los espacios postindustriales y que en realidad los criterios aplicados para la selección patrimonial de esas instalaciones evidencian limitaciones técnicas y funcionales, pero que en realidad la restauración ambiental, y que incluso la restauración ambiental puede verse o puede interpretarse como nuevo patrimonio natural. Sin embargo, es importante incidir en la compatibilidad, en la aplicación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático con la conservación de este legado de la industria, siempre que este último cuente con las debidas figuras legales de protección cultural que aseguren precisamente esa conservación a largo plazo. A modo de conclusiones, lo que se puede plantear es que las demandas sociales relativas a la patrimonialización del legado de la industria reciente aumentarán a nivel global a medida que avance el proceso de transición ecológica en sus distintos factores, por lo que resulta imprescindible incorporar el enfoque patrimonial a las directrices operativas de la acción climática. En este sentido, querría presentar como último ejemplo más concreto el caso del Ministerio de Cultura español, que el grupo de expertos del Plan Nacional de Patrimonio Industrial presentó recientemente, hace 2 años, el informe sobre el patrimonio cultural de las centrales térmicas en procesos de desmantelamiento. Lamentablemente, la normativa española no permite una transposición directa de las directrices planteadas en este manual, pero sí que resulta una guía operativa de referencia para los países de habla hispana y que desde luego sirve de base para poder trabajar a largo plazo en otros sectores afectados por la descarbonización. Y hasta aquí, muchas gracias y quedo a su disposición para las preguntas que quieran plantear. No sé exactamente cómo tengo que hacer para dejar de compartir. Aquí, perfecto. Ok. Muchas gracias. Espero Muchas haberme quedado en el gracias. tiempo. Sí, fantástico. Sí, todavía tenías Perfecto. 2 minutos de ventaja. Fenomenal. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Bueno, pasamos entonces a Hugo Goethe, quien nos va a presentar las universidades frente a la transformación ecológica. Hugo es ingeniero civil, profesor e investigador en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCAL. Perfecto, muchas gracias. Y gracias por haberme dejado 2 minutos que realmente los voy a necesitar. Esta invitación a participar de este encuentro es un placer para mí y espero que puedan disfrutar de lo que vamos a ver ahora. Buenas tardes para todos. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el rol de las universidades frente a la necesaria transformación ecológica actual, desde la visión de nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño
de la Universidad Católica de La Plata. Esta exposición surge como parte de un trabajo de investigación del INISAT con una temática más amplia que hemos realizado con los arquitectos Ardoin y García y el ingeniero Horaci. Dividiremos la presentación en dos partes, recordando primero algunos conceptos básicos que nos apoyarán luego para sustentar el eje central de la temática prevista. La tendencia a contraponer conceptualmente al ser humano con el planeta o a la cultura con la naturaleza aparece en forma recurrente. También podemos verla manifestada en conceptos como el antropoceno y la hipótesis Gaia, con los que nos ocuparemos brevemente. Recordemos el concepto de antropoceno, la propuesta de Paul Crutzen, que postula esta nueva época geológica, continuación del Holoceno, esa época de bonanza climática que permitió la expansión de nuestra especie, y el antropoceno expresa entonces la época del impacto humano sobre el sistema geológico terrestre, aunque los geólogos no lo acepten fácilmente, pero igualmente el concepto adquirió un alcance que va más allá de la geología. Se ha propuesto como inicio del mismo la gran aceleración de los años 50, con el crecimiento exponencial de los principales índices socioeconómicos, como se ve en la imagen en las imágenes de la izquierda, y su correlato con los índices esenciales del sistema terrestre, como se ve en la imagen de la derecha, manifestando así en forma explícita dicho impacto antrópico que está socavando los fundamentos de la vida en la Tierra. Estos fenómenos pueden ser caracterizados por lo que Geoffrey West denomina crecimiento superexponencial, que ocurre en un tiempo finito provocando una singularidad a la que sigue un periodo de estancamiento y posterior colapso. La singularidad aquí y el estancamiento y un posterior colapso, como se ve aquí. West especula que se podría evitar dicho colapso con la aparición o implementación de innovaciones significativas antes de que ocurra, o sea, antes de la singularidad, remontando de este modo un nuevo crecimiento exponencial hasta que el mismo se torne nuevamente crítico y haga necesarias nuevas innovaciones. Y así siguiendo, aunque con periodos, como se ve en el gráfico a la derecha, cada vez más corto entre estas situaciones críticas. Además está decir que esto conlleva importantes problemas de adaptación. Frente a ello, el autor propone una salida que es la de abandonar la concepción actual de progreso y adoptar un desarrollo subexponencial como ocurre habitualmente en la naturaleza. Por su parte, la hipótesis Gaia, formulada por James Lovelock y Lynn Margulis, expresa que la Tierra funciona como un gran sistema complejo autorregulado que mantiene condiciones óptimas para la vida. Alineando las acciones humanas con los procesos naturales, se podría entonces preservar el equilibrio del planeta. Tanto el antropoceno como la hipótesis Gaia, que resaltan ambas la interconexión entre cultura y naturaleza, sugiriendo que para enfrentar los desafíos ecológicos es necesario reconocer nuestra interdependencia con todos los seres vivos para actuar en consecuencia. Thomas Berry, por su parte, postula una nueva era, la era ecozoica, o sea, el fin del Cenozoico y el inicio de la era ecozoica, donde la humanidad debe vivir en armonía con la naturaleza, reconociendo también su interdependencia con todos los seres vivos. Los establecimientos humanos básicos, él nos dice, el político, el religioso, el intelectual y aquí las universidades y el económico han fracasado al no reconocer que el mundo no humano tiene derechos y valores que le son propios, haciendo que los modos de ser que no son humanos solo alcancen su realidad y valor a través de su uso por parte del ser humano. Esta actitud ha provocado, además está decirlo, un asalto devastador al mundo no humano por parte del ser humano. Esta transición requiere un cambio de mentalidad en las universidades, que actualmente forman a los estudiantes para dominar el mundo natural en lugar de fomentar una relación íntima y respetuosa con él. Según Berry, las universidades deben adoptar una cosmología funcional que incluya tanto dimensiones físicas como espirituales. Es crucial reconocer que todo está interrelacionado con todo en el planeta y que cada acción cuenta. Tal como lo expresa Arne Naess en el primero de sus 8 postulados
para una ecología profunda. Esto lo reafirma Leonardo Boff al expresar que la ecología no tiene que ver solo con la naturaleza, sino principalmente con la sociedad y con la cultura. Se aboga entonces por una visión integral de la ecología tal cual se expresa en la encíclica papal Laudato Si, donde la ecología integral es central. Ella contiene una ecología social, una económica, una ambiental, una cultural y una de la vida cotidiana. Esta debe promover el bien común y contemplar los derechos de las generaciones futuras en un planeta respetado y reverenciado, en el que prime el cuidado y la cultura regenerativa. Por su parte, Barry Commoner ha expresado que la causa fundamental de la crisis ecológica no se encuentra en cómo los hombres interactúan con la naturaleza, sino en la forma en que interactúan entre sí. Esto en los años 70 ya. Que para resolver la crisis medioambiental hay que resolver los problemas de la pobreza, la injusticia racial y la guerra. O sea, que es necesario establecer la paz entre los seres humanos como condición previa e ineludible para alcanzar la paz con el medio natural o con el entorno natural. Volquémonos un poquito entonces ahora a lo que ocurre en la enseñanza superior. Aquí recordamos nuevamente aquello que había expresado Thomas Berry. O sea, ¿estamos preparando realmente a los estudiantes para una presencia íntima con el mundo o los estamos preparando solo para su papel en la extensión del dominio humano en el mundo natural? Hay un dilema permanente en la educación superior, según Kerry Shepard, según la cual se intenta, o sea, esta educación intenta desesperadamente ser para el conocimiento en lugar de para los valores. Y las cuestiones de sostenibilidad están repletas de dilemas basados justamente en valores. El enfoque instrumental de la pedagogía, sugiere él, debiera ser el que se adopte para impulsar de este modo una orientación justamente hacia los valores. Si volvemos un poquito al inicio del concepto de sostenibilidad, allá por los 80, desde ese momento, Walter Leal Filho hace unas referencias históricas en distintas fases de unos 12 años más o menos cada una, y allí están expresados en el texto también los hitos fundamentales de cada una de esas fases, donde se inició con una preocupación de los estados, o sea, la sostenibilidad como una preocupación de los estados, para luego pasar a ser también de los individuos y posteriormente también, además de los estados y los individuos, de las instituciones e incluso de las empresas, para llegar al estado actual de aceleración de los procesos de cambio global. Él sugiere o propone una sostenibilidad aplicada que esté basada en la práctica, orientada a la acción con énfasis en proyectos y además con objetivos claramente definidos, además de procesos y calendarios también perfectamente definidos y una enumeración de los resultados previstos. Y por supuesto, debe existir siempre una base financiera especificada. Esto cambia un poco respecto de los enfoques convencionales de sostenibilidad. Ahora pensemos un poquito en las distintas crisis globales actuales que son complejas y que abarcan muy diferentes áreas de acción humana y natural. Y para abordarlas efectivamente, las universidades debieran adoptar un enfoque inter y transdisciplinario, integrando las ciencias de la complejidad en su estudio y en los posibles caminos para comprenderlos, y para así poder actuar lógicamente también en consecuencia. La interdisciplina, según Jan Schmidt, y tal como puede apreciarse en el cuadro también, puede estar destinada a los objetos, y hablamos aquí entonces de ontología, o puede ser con respecto a los métodos y la heurística, o sea, la metodología, o con respecto al conocimiento, los conceptos y las teorías, la epistemología, o puede ser una interdisciplina con respecto a los problemas y cuestiones sociales o éticos acuciantes. Dentro de ella, o de esta última, encontramos también una interdisciplina crítico-reflexiva que puede implicar una revisión de los problemas, los objetivos, los propósitos o los valores de los programas de investigación.
La transdisciplina se integra en este marco y ya vamos a ver un poco más de ello. Entonces, recordemos un poquito otra frase incluida en el Laudato Si. Un verdadero enfoque ecológico se convierte siempre en un enfoque social. Debe integrar las cuestiones de justicia en los debates sobre el medio ambiente para escuchar tanto el grito de la tierra como el grito de los pobres. Por otra parte, la investigación transdisciplinar está orientada a los actores, o sea que, además de los investigadores de las distintas disciplinas científicas, están también actuando en ella actores de la práctica. Sigue siendo, por supuesto, una variante de la investigación interdisciplinar. Podemos decir entonces que la investigación transdisciplinar se ocupa de los cambios sociales con consideración de los conocimientos sobre sistemas, objetivos y transformaciones, trabajando específicamente por una transformación social hacia la sostenibilidad. Una combinación sería ideal una combinación entonces de la investigación transformadora, la investigación participativa y la investigación transdisciplinar. El objetivo de la investigación transformadora, según De Fila, debiera ser legitimado socialmente. Además, éticamente bien fundado y, por otra parte, orientado al bien común, o sea, tanto el presente como el futuro. Aquí nace un concepto diferente, un formato distinto de investigación, que es la del real labor o laboratorio en la realidad. Este formato que se lleva a cabo en una investigación transdisciplinar, al mismo tiempo persigue o tiene la pretensión de transformar, o sea, una pretensión transformadora de carácter explícito. La investigación transformadora en general y el formato del real labor en particular deben orientarse, según De Fila, hacia objetivos que cumplan estos tres criterios de forma acumulativa, es decir, que estén socialmente legitimados, éticamente bien fundamentados y orientados a la comunidad. Todas estas iniciativas debieran ser de carácter regional y en ese carácter regional existe una transferencia mutua de saberes entre la academia y la sociedad y por otra parte la alimentación de la academia con los problemas y necesidades actuales de la sociedad, o sea, con problemáticas reales del medio. O sea, debiera ser una investigación que abogue por la transformación de la sostenibilidad de la sociedad e incluso de la misma forma de hacer ciencia. Esto es interesante. Analizar entonces el funcionamiento de la propia universidad es imprescindible bajo aspectos de sostenibilidad para tratar de rediseñarlo según criterio de sostenibilidad, según expresa Peter Schmuck. Ahora quiero hacer un breve paréntesis para mostrar, aquí hay un flyer a la derecha que habla de un seminario que hicimos en nuestra facultad, al que denominamos Construyendo un futuro ecológico frente a las crisis planetarias actuales. El mismo se hizo en el marco del Pacto Educativo Global, una propuesta del Papa Francisco, con su trabajo horizontal entre el medio cultural, natural y social. Y es una iniciativa que permite fomentar este tipo de acercamiento inter y transdisciplinario o también del laboratorio de la realidad. De esta iniciativa participaron muchísimas disciplinas: arquitectura, ingeniería, veterinaria, medicina, biología, pedagogía, urbanismo, ecología, gestión municipal, etc. A través, como dije recién, de un seminario en 3 encuentros de una mañana en cada uno de ellos. Podemos decir que entonces, con buenos resultados, que el potencial del trabajo interdisciplinar para abordar desafíos complejos es correcto. Finalmente, quiero nombrar que existen múltiples bases legales, pactos y redes dedicados a apoyar la transformación ecológica de las universidades. Aquí se nombran solo algunas. Estos esfuerzos son esenciales para fomentar un cambio significativo hacia prácticas más sostenibles
y responsables dentro del ámbito académico. La educación superior, entonces, debe evolucionar hacia un modelo que priorice no solo el conocimiento técnico, sino también los valores éticos y espirituales necesarios para enfrentar los retos ecológicos del presente y del futuro, como lo expresa aquí en Laudato Si el Papa Francisco. O sea, hace falta conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Y esta conciencia básica nos va a permitir el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida, destacándose entonces de esta manera un desafío cultural, espiritual y educativo muy grande que supondrá largos procesos de regeneración. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Hugo. Pasamos entonces a la siguiente ponencia que tiene que ver con el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático para un museo universitario de arte contemporáneo. Está a cargo de Mauro García Santa Cruz, quien es a su vez director del Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio, y lo acompaña Federico Melgar y Matías Mayorga, quienes son estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCAL. Gracias, Guillermo, por la presentación. Ya estamos compartiendo con ustedes las primeras diapositivas. Nos gustaría mencionar que en esta ponencia vamos a presentar una serie de experiencias de docencia, investigación y extensión que tienen como caso de estudio las salas de exhibición del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico de la UCAL y se realizan a partir de una articulación entre la asignatura Arquitectura, Paisaje y Patrimonio, que dictamos en la Facultad de Arquitectura y Diseño, con proyectos de investigación que tienen sede en el Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio de nuestra facultad. Para comenzar, vamos a mencionar un breve marco teórico en el cual realizamos los distintos proyectos. Para eso mencionar en primer término el documento El futuro de nuestros pasados, publicado por ICOMOS en 2019, en el que se afirma que el patrimonio cultural, con sus valores tangibles e intangibles, interactúa con el Acuerdo de París y también propone una serie de estrategias de adaptación y de mitigación frente al cambio climático a partir de la protección del patrimonio. La Declaración de Emergencia Climática y Ecológica, aprobada por ICOMOS en el año 2020, también reconoce que el mundo no estaba cumpliendo los objetivos del Acuerdo de París y que ya se registran impactos sobre el patrimonio cultural en distintas regiones del mundo. También reconoce el potencial del patrimonio para permitir una acción climática inclusiva, transformadora y justa. 2 años después, en 2022, el Consejo Internacional de Museos, ICOM, aprueba una nueva definición de museo que incorpora las características que los mismos tienen en la actualidad, reconociendo la importancia de la accesibilidad, la inclusión, la diversidad y la sostenibilidad. Considerando estos escenarios, nos parece importante destacar que la implementación de estrategias de adaptación y mitigación basadas en la protección del patrimonio permite reducir los distintos riesgos asociados al cambio climático. En ese sentido, el objetivo de los proyectos de investigación que vamos a presentar es desarrollar los lineamientos para una propuesta de intervención en 2 espacios de exhibición del Museo de la Universidad, considerando recomendaciones de conservación preventiva y sustentabilidad. Estos proyectos se realizan en el marco del Programa de Fortalecimiento de Trayectorias en Investigación, que es financiado por la Universidad Católica de La Plata. Desde el año 2018 estamos dictando en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCALP la asignatura llamada Arquitectura, Paisaje y Patrimonio. Entre las actividades que realizamos, las organizamos en 2 ejes temáticos principales. El primero tiene que ver con el paisajismo como herramienta de naturación urbana y arquitectónica, y el segundo consiste en una propuesta de intervención sustentable y de rehabilitación energética de edificios. En este contexto, los estudiantes realizan el relevamiento de las colecciones y de los distintos espacios de exhibición del Museo Beato Angélico. En las próximas diapositivas nos vamos a enfocar principalmente en el eje temático vinculado con intervención sustentable y rehabilitación energética de edificios.
De forma articulada con las actividades de docencia, realizamos también distintos proyectos de investigación que tienen como caso de estudio este museo. Por ejemplo, el proyecto de investigación titulado Conservación Preventiva y Sustentabilidad en Museos se inscribe en una línea temática dentro del instituto e incorpora los resultados de una serie de proyectos previos que tuvieron como caso de estudio este Museo de Arte de la universidad. En el marco de las distintas etapas del proyecto de investigación, analizamos primero la sala de exhibición del Museo Beato Angélico llamada Sala Soldi y en segunda instancia la Sala Centauro. Hola, buenas tardes. Quería contarles que en el marco del proyecto de investigación se realizó una capacitación sobre estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático, en articulación con los contenidos dictados en la asignatura electiva Paisaje y Patrimonio. Como resultado de esta actividad, los estudiantes propusimos una serie de estrategias, como por ejemplo el refuerzo de la cubierta del edificio para su resistencia frente a tormenta o la incorporación de flora nativa. Estas estrategias podrían incorporarse en el proyecto de intervención sustentable para el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico de la Universidad Católica de La Plata. Siguiente, por favor. Estas estrategias fueron vinculadas en el desarrollo del trabajo práctico final de la asignatura, teniendo como base los datos recopilados en primera instancia del ciclo académico de las salas del museo. Y en segunda instancia se buscó generar una lluvia de ideas que fueron mencionadas y propuestas en el marco del proyecto de investigación. Estas estrategias buscan la eficiencia energética del museo y optimizar los recursos disponibles para llevar a cabo las propuestas, como así generar conciencia de los usuarios, caso que pudo ser visible en la capacitación de plantas nativas, en donde estudiantes del Colegio Macri fueron partícipes de estos proyectos, generando conciencia y cuidado de las especies. Gracias. En el marco del proyecto, también se realizó una capacitación sobre reproducción de plantas nativas rioplatenses, en articulación con los contenidos dictados en la asignatura Arquitectura, Paisaje y Patrimonio. Como resultado de esta actividad, pudimos adquirir conocimientos sobre especies vegetales nativas y sobre el proceso de preparación de las semillas para su posterior germinación. También estudiamos las características del follaje, flores, frutos, necesidades de riego y asoleamiento de distintas especies rioplatenses, como por ejemplo ceibillo, sen del campo, espinillo, ceibo y timbó. Siguiente, por favor. Ahí está. En septiembre, plantamos árboles nativos en el campo de deportes de la Universidad Católica de La Plata, ubicado en Los Hornos, Partido de La Plata. Esta acción contribuye con una serie de objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Las especies vegetales elegidas están adaptadas al clima de la región e interactúan con distintas especies de aves, mariposas y otros polinizadores, contribuyendo de esta forma a conservar la biodiversidad del ecosistema. Al mismo tiempo, colaboran en la captación de CO2 presente en la atmósfera, por lo que constituyen una estrategia de mitigación del cambio climático. Como reflexión final de esta presentación, nos gustaría comentar que entendemos que las experiencias de docencia, investigación y extensión que presentamos contribuyen con una serie de metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Estas actividades permiten el desarrollo de capacidades, la formación de estudiantes y profesionales, así como la concientización de la comunidad. Estos proyectos también buscan diseñar e implementar medidas de adaptación frente al cambio climático que permitan garantizar la conservación del acervo del museo y reducir los riesgos de deterioro de las colecciones. Al mismo tiempo, buscan aumentar la eficiencia energética del edificio, de forma de reducir el consumo eléctrico y la generación de gases de efecto invernadero. Por todos estos motivos, consideramos que las actividades presentadas constituyen medidas de acción climática y colaboran con la implementación de estrategias de adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático. Nos gustaría finalizar con esta fotografía tomada durante una de las actividades de campo en el museo, que fuimos recibidos justamente por el director del museo, Walter Di Santo. Estamos Jimena García Santa Cruz, quien les habla, Mauro García Santa Cruz, Federico, Leandro y Matías, quienes integran el proyecto de investigación que estamos realizando justamente en articulación entre la Facultad y el Museo de Arte. Muchas gracias.
Muy bien, gracias Mauro. Vamos a pasar entonces a la siguiente propuesta, que también está vinculada con el museo: diseño de un jardín sustentable para un museo universitario de arte contemporáneo en Argentina. Va a estar a cargo de Jimena García Santa Cruz, quien es profesora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCAL e investigadora en el INISAT de la FAD UCAL, y acompañada por Nicolás Moreno y Leandro Fernández Ginseri, quienes son estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Muy bien, voy a compartir pantalla. Invito a Nicolás y a Leandro, si están por allí, a encender sus cámaras y así entre todos hacemos la presentación. En este caso vamos a presentar una articulación entre actividades de docencia, investigación y extensión que tienen como caso de estudio el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico de la UCAL. Este es un sitio de valor patrimonial de la ciudad de La Plata, en Argentina. En este caso en particular se propone una intervención arquitectónica sustentable y un proyecto de paisajismo que buscan poner en valor su patrimonio escultórico. Las actividades son realizadas desde la Facultad de Arquitectura y Diseño y el Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio, con la participación de docentes y estudiantes del Colegio Mackay. Entendemos que realizar estas experiencias de docencia, investigación y extensión en museos reafirma el rol destacado de las instituciones culturales en la educación, la investigación y la transferencia de conocimiento a la comunidad. En el proyecto de investigación se proponen las bases metodológicas para la reconversión ecológica integral de espacios museográficos. La metodología permite analizar el aporte de las estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático, implementadas en proyectos de jardines urbanos de espacios culturales. El resultado es un proyecto de refuncionalización del patio del museo como un jardín de esculturas. El proyecto de investigación implicó una serie de fases que se sintetizan en esta diapositiva, de las que me parece importante mencionar algunas palabras claves. En primer lugar, espacios culturales, metodología, naturación, ecosistemas, cambio climático, rehabilitación, refuncionalización y sostenibilidad. En el proyecto de extensión Patrimonio Local y Acción Climática se divulgan los resultados de la investigación y se realiza una acción climática colectiva, con la participación de docentes y estudiantes. En este caso, se trabajó la incorporación de plantas nativas rioplatenses en el Jardín de Esculturas del Museo UCAL. Entre las actividades del proyecto de extensión que se sintetizan en esta diapositiva, me parece importante mencionar que algunas justamente representan la diversidad de las tareas que realizamos. Entre ellas fueron capacitaciones virtuales, talleres presenciales, reconocimiento de especies nativas en diferentes espacios naturales, germinación y plantación de plantas, experiencias compartidas y acción climática. Estas acciones constituyen estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático basadas en la conservación del patrimonio cultural y natural. En la asignatura Arquitectura, Paisaje y Patrimonio, los estudiantes desarrollan una conciencia ambiental y social frente al cambio climático. Se presentan a continuación dos propuestas de diseño de un jardín sustentable para el patio de esculturas del Museo UCALP, como resultado del eje temático el paisajismo como herramienta de naturación urbana y arquitectónica. En primer lugar, tomo algunas palabras del alumno Leandro. Estas son imágenes de su proyecto de intervención paisajista. Como objetivo, él planteó generar un espacio de exhibición a cielo abierto de manera tal de contribuir con un espacio verde urbano, contemplando especies arbóreas de tercera magnitud, arbustos nativos y herbáceas aromáticas. Propone un espacio arquitectónico holístico y que contribuye a reducir el efecto de isla de calor a través de la vegetación, el uso de colores fríos y materiales reciclados implementados en la propuesta.
Se trata de un espacio que se forma a partir de una trama que tiene características de la geometría fractal. A partir de allí generó diferentes triángulos de 3 dimensiones y algunos los utilizó como espacios de descanso, otros como exposición y otros como contenedores para las diferentes especies. Plantea una circulación a través de plantas aromáticas que guían el recorrido, logrando un espacio para que el usuario interactúe con el objeto arquitectónico a través de los sentidos. Además, los espacios de circulación y los de descanso se encuentran marcados con baldosas justamente para personas no videntes, con una textura y medidas para favorecer la accesibilidad, aportando a una ciudad más inclusiva. El material elegido fue el hormigón con agregado de plástico reciclado, un material más flexible y con mayor difusión térmica. Esto significa que disipa el calor. En este caso, junto al agregado de especies vegetales, se reduce considerablemente el efecto de isla de calor urbano. ¿Querés continuar vos, Nicolás, comentándonos tu propuesta? Sí, me presento, soy Nicolás, alumno de la asignatura, y en nuestra propuesta transformamos, bueno, el patio de esculturas en un entorno más dinámico que beneficia tanto a los usuarios del museo como también los alumnos de este colegio secundario. Para este diseño utilizamos un módulo curvo que suaviza las irregularidades del espacio y genera un juego visual más atractivo. Además, priorizamos también la sostenibilidad mediante materiales como el hormigón sustentable en los módulos de los canteros y también madera biosintética en los asientos que rodean estos canteros, logrando así un equilibrio entre la estética, la funcionalidad y el respeto por el medio ambiente. La siguiente. Bueno, el diseño parte de un análisis en el recorrido del Sol que nos permitió identificar las áreas que reciben luz directa y seleccionar las especies nativas en función de esta iluminación y también en función del color que cada una aporta a estos espacios. Entonces unificamos también dentro de la propuesta unos canteros que estaban ubicados en el muro noroeste, unificándolos y dándole este diseño curvo para integrar el espacio y agilizar también la circulación. Después, para completar el diseño, se incluyeron los asientos que están alrededor de cada uno de los canteros, que ofrece a los visitantes un área de descanso y de contemplación mientras disfrutan del entorno, conectando así la funcionalidad y la sostenibilidad dentro del proyecto. Perfecto. Muchas gracias. Para finalizar, algunas reflexiones. Entendemos que las actividades presentadas se vinculan con distintas metas y objetivos de la Agenda 2030. Me parece importante destacar que los alumnos adquieren conocimientos para promover el desarrollo sostenible y capacidades para combatir el cambio climático. También la reconversión del espacio de exhibición a cielo abierto proporciona acceso universal a un nuevo espacio verde en la ciudad y constituye una estrategia de reducción del riesgo de desastre, mitigación y adaptación frente al cambio climático. El jardín urbano colabora en la gestión sostenible del agua a partir de acumular agua de lluvia y reducir el consumo de agua potable para riego. La creación de este jardín con especies nativas permite restaurar el ecosistema deteriorado por el proceso de densificación urbana. Finalmente, los proyectos tienen como resultado la protección del patrimonio cultural y natural de la ciudad de La Plata. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias Jimena. Bien, nos quedan poquitos minutos, no estoy viendo solicitudes de
consultas aquí en el chat, así que como hicimos en la mesa anterior, le voy a pedir en el orden en que fueron exponiendo que pueden hacernos algunas reflexiones complementarias para ir culminando con la sesión, comenzando por Jorge Magas Molina. Buenas tardes. Comparto un poco la línea general que se ha venido exponiendo hasta ahora, la importancia de introducir la cultura como un factor determinante del análisis del cambio climático y que, como he planteado un poco en la comunicación, lamentablemente, si bien forma parte de los elementos de diseño, a lo mejor no se integra en su faceta de análisis patrimonial aquellos espacios que todavía son susceptibles de este análisis general en términos de paisaje. Gracias. Gracias a usted. Bien, Hugo Goethe, por favor. Sí, en la extensa charla que tuve ocasión de compartir con ustedes, que fue justamente demasiado extensa, quisiera redondear de eso algunas cuestiones, como por ejemplo recalcar algunos aspectos. O sea, cuando queremos enfrentar las crisis globales, que son muchas, o sea, muchas de carácter físico que hacen al sustrato de la vida, o sea, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la acidificación de los océanos, el uso inadecuado del suelo, etcétera. Se le suma también, por supuesto, la pobreza y la exclusión. Entonces, ese combo es tremendo y allí la cultura creo que juega el rol esencial de nexo y de motor para movilizar los cambios, impactando lógicamente en los aspectos sociales y económicos. Esto exige también una reorientación en la investigación, en la cual hay que incluir nuevas formas de hacer ciencia, que traté un poquito de incluir ese camino, esa posibilidad. En suma, tenemos que volver a las bases para repensar nuestra relación con la naturaleza de la que tenemos que ser conscientes que somos parte y que sin ella no podemos existir. Es eso, muchas gracias. Gracias, Hugo. Mauro. Gracias, Guillermo. Para no redundar quizás en los temas que sí estuvimos abordando en la sesión, me gustaría destacar que desde hace varios años en la facultad estamos dictando esta asignatura junto con Jimena y con Guillermo y notamos que con el paso del tiempo los propios estudiantes están más interesados en estas temáticas y se fueron incorporando paulatinamente, primero en los proyectos de investigación, luego en los proyectos de extensión, y podríamos decir que son casi protagonistas de las últimas ediciones de los proyectos, que para nosotros como profesores es uno de los mayores logros, que estén participando aquí con nosotros, algunos de ellos, en este Congreso Internacional, quizás con los miedos que siempre tiene participar de este tipo de eventos, pero han podido compartir las actividades que ellos realizaron, es sumamente importante. Gracias, Mauro. Jimena. Sí, me sumo al comentario que Mauro estaba haciendo. Nos parece importantísimo que los alumnos se comprometan con estas distintas actividades y que, bueno, justamente como en la sesión anterior se mencionaba como las universidades tenemos un rol protagónico en estas acciones climáticas, también darles el lugar a los alumnos para que ellos también sean los protagonistas y actores principales de este cambio. Creo que es muy importante y aprovecho también para agradecer a todos los colegas con los que pude compartir esta mesa, bueno, todas las reflexiones que nos han presentado y las fundamentaciones teóricas también que nos han brindado, bueno, fui haciendo algunas notas que después voy a revisar, porque muchas veces han compartido, perdón, en muchos casos muchísima información que uno no llega por ahí a tomar en estos pocos minutos, pero bueno, después uno las vuelve a revisar y mismo bibliografía o determinadas, bueno, posturas sirven para futuros trabajos. Así que agradecida por todo lo que estoy también escuchando a lo largo de esta jornada.
No sé si los alumnos que nos acompañan aquí, ya futuros también profesionales en breve, quieren hacer algún comentario. Hola. No, yo por ahí contar desde mi lugar como alumno, me parece muy interesante poder tener estos temas que se visibilicen tanto en esta reunión como en la universidad y que se vayan integrando en lo que es la currícula porque si bien esta materia es una materia electiva, pero hay varios puntos que se van viendo durante la carrera y me parece muy interesante este, ser, poder ser parte. Bueno, muy bien. Estamos muy cerca del horario de cierre, han pasado 2 minutos, pero yo no quiero, ya no voy a seguir coordinando, voy a ceder el lugar a María Jimena. Quiero saludarlos a todos, agradecerles toda su participación desde la mañana. Ha sido una jornada maravillosa y decirles a todos que después de un proceso de postproducción, todas las ponencias van a quedar en las páginas web que Margo le va a indicar, van a ser accesibles, así que todo este material va a quedar disponible también para consultas futuras. Gracias a todos, especialmente porque han hecho un uso muy bueno del tiempo y nos permite entregar la ponencia a la siguiente ponencia en horario. Gracias a todos.